Nació en Santiago, tiene 45 años, está soltera, no tiene hijos, estudió enfermería en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerce esa profesión desde hace más de 23 años ya, siempre en el Hospital de Conxo del Complejo Hospitalario Universitario Compostelano. Su colaboración en un programa de empleo de Cáritas le animó a participar en la creación de una plataforma, primero en el año 2004 y después a los pocos meses dejó de serlo para convertirse en la Asociación de Empleadas de Hogar de Galicia, Xiara. Mercedes Andrade, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. En realidad, Xiara surge de unas reuniones que determinadas personas estaban implicadas en programas de empleo, realizaban, no sé si una o dos veces a la semana, de asociaciones, de sindicatos, estaban haciendo ustedes trabajos de inserción laboral. Exacto. Y comenzaron a celebrarlas allá por el año 2002. Se dieron cuenta entonces de la situación que vivían las empleadas de hogar, ¿no? Sí, bueno, ya llevábamos algunos años trabajando en eso y bueno, y empezamos a ver que era uno de los sectores de empleo de los más desfavorecidos. Y entonces, pues eso, hicimos esa plataforma de la que tú acabas de decir que surgió Xiara, una plataforma que en ese momento era de las asociaciones que trabajábamos en empleo. Y bueno, estuvimos un par de años pues reuniéndonos nosotros, viendo qué se podía hacer y decidimos que más importante era que hubiera una asociación de las propias empleadas de hogar. Entonces fue cuando de ahí, poquito a poco, conocíamos a algunas empleadas de hogar, por supuesto, de trabajar con ellas, pues fuimos formando una asociación en la que la gran mayoría son empleadas de hogar. Eso le iba a decir, usted no lo es, yo no lo soy, somos enfermera. Claro, somos dos o tres, las dos portavoces, que no somos empleadas de hogar y alguna que lo fue dejando, que cambió de profesión, pero en general la gran mayoría son empleados de hogar. Porque ¿cuántas asociadas puede tener actualmente Xiara aproximadamente? Bueno, menos de las que quisiéramos, por supuesto. Me imagino. Bastantes menos. Somos entre 35 a 40, yo creo que no llegamos. Entonces, bueno, pues somos muy pocas porque el porcentaje de empleadas de hogar es muy alto en Santiago y comarca. Pero bueno, ahí estamos. Pero anima usted a cualquier persona de cualquier punto de Galicia que se asocie, sí, porque por supuesto, va a poder defender sus derechos de una manera mucho más efectiva, ¿no? Exacto, eso es lo que nosotros pretendemos. Como cualquier colectivo, cuanto más asociados esté, más presión se puede hacer y más se pueden defender los derechos. Según la EPA, la encuesta de población activa, en España hay 686.100 empleadas de hogar, en su gran mayoría mujeres, todo hay que decirlo, pero en octubre las integradas en aquel régimen especial que había hasta ahora para las empleadas de hogar eran tan solo 200 y pico mil, apenas llegaban a las 300.000. ¿Cuántas empleadas de hogar puede haber en Galicia? ¿Han calculado ustedes esa cifra? Sí, bueno, también según la EPA, sobre 20.000 o algo así. Pero esas son las que están registradas. Sin toda la economía sumergida, que es tremenda en el sector. Tremenda, exactamente. El subempleo, la economía sumergida y también las dificultades de integración, porque muchas de ellas son inmigrantes que han llegado a España o a Galicia. ¿Pueden obtener papeles ahora con los nuevos contratos que se han articulado o no? No. No existe esa posibilidad, como si existen otros trabajos. No, exactamente, no. Gobiernos, sindicatos y empresarios habían llegado en cualquier caso a un acuerdo en febrero de 2011 que después se convirtió en una ley en agosto y en el decreto que acaba de entrar en vigor en el pasado día 1 de enero, varios cambios importantes. Enseguida, si le parece, entremos al detalle, pero en principio es un importante paso adelante, aunque todavía haya diferencias. Exactamente, es un gran paso adelante, pero queda muchísimo por hacer, aún queda para estar igualados al 100% con el resto de los trabajadores, aún queda mucho que luchar, pero sí que es un gran avance. La normativa vigente hasta ahora estaba obsoleta, era del año 85, y por lo tanto había que renovarla, era casi obligatorio. Claro, ¿no? Sí, era más que obligatorio. Desde el año 85 cambió todo, excepto las empleadas de hogar, que seguían ahí con su mismo régimen caduco. El régimen especial. Y ahora, bueno, son una parte especial dentro del régimen general de la pero bueno, pero sí, con sus limitaciones. Ahora lo vemos. Una de las principales novedades del decreto que ha entrado en vigor es la obligación de contratar
por escrito a la empleada de hogar. ¿No cree en todo caso que mucha gente se va a saltar a la torera esta norma? Sí, probablemente es un... A ver, las mejores condiciones para la empleada, en algunos casos, en la mayoría de los casos, implican más deberes para el empleador. Entonces eso muchas veces pues da marcha atrás al empleador, porque siempre fue un trabajo que estuvo como muy en el entorno familiar, y siempre era un contrato entre tú y yo, algo verbal, algo muy privado, y claro, ahí se podían cometer un montón de injusticias, de barbaridades. No todo el mundo, pero un gran porcentaje de la gente pues comete muchas injusticias con la empleada de hogar. Cuando hay ya unas normas fijadas por el gobierno y tal, eso claro que da lugar, está empezando aún, hay que dar un plazo para ver cómo eso, pero puede que aumente la economía sumergida en vez de... Harían falta muchos más inspectores inspecciones, que no sé si con estos tiempos de crisis que vivimos el gobierno estará dispuesto a preparar y a establecer, ¿no? A lo mejor con los que hay, que no sé tampoco si hay muchos, harían falta más inspecciones, quizá, porque lo que pasa es que en el empleo doméstico siempre se dijo que la inspección no, porque era en el ámbito privado, y entonces siempre se le dio marcha atrás a la inspección. Pero sí que se pueden hacer de una forma a la que no sea invadiendo el ámbito familiar, simplemente pues informándose, preguntando, viendo las condiciones, o sea que... Doña Mercedes, el decreto establece también que los empleadores tienen que cotizar por las empleadas de hogar ya desde la primera hora que trabajen en su casa. Es decir, hasta ahora creo que tenían que hacer 20 horas semanales para empezar a cotizar. Más de 20 horas. Más de 20. Sí, hasta ahora con menos de 18 nadie tenía ninguna obligación, ni la propia empleada, de estar asegurada. Entre 18 y 20 la propia empleada era la que se pagaba su seguro, y entre 20 y 40 había las dos opciones, podía ser la empleada o la empleadora. Con lo cual se está fomentando la economía sumergida, porque con lo caro que es, para que no nos vamos a engañar, pagarse el autónomo, pues muchas no lo hacían y estaban condenadas además en su jubilación a las pensiones no contributivas. Exactamente. Más bajas. Más bajas, que ahora, ahora se va a pagar desde la primera hora, pero no todas, claro, no todas las cotizaciones a la Seguridad Social, no todas van a ayudar a que la pensión sea contributiva, claro, pues las primeras son muy bajas. Si solo trabajas pues eso, 2 horas a la semana o 4, no es suficiente, pero bueno, por lo menos o sea, lo que está claro es que la empleada tiene derecho a estar asegurada, porque estar asegurada también implica, pues para el accidente laboral, para otros temas. Un tema sangrante es que sigue sin implicar desempleo, que es una de las... De eso hablamos después también, si le parece. Más novedades: los contratadores deben pagar en efectivo como mínimo el salario mínimo interprofesional, creo que está en algo más de 641 euros, con derecho a 2 pagas extras, no pudiendo además sumar los pagos en especie, es decir, lo que se pagaba hasta ahora por manutención o por alojamiento, no puede sumar más del 30% del sueldo total de la empleada de hogar. Antes era hasta el 45%, y ahora no puede sumar más del 30%, teniendo en cuenta que la mayoría de las empleadas normalmente solo comen allí, que no desayunan y cenan, pues sería el 10%, porque el 30% sería al completo. Entonces, pues, hombre, eso es también una mejora importante. Es decir, que si cobra 1.000 euros, solo 300... Exactamente. Es una mejora importante para cómo estaba la empleada de hogar, porque en la mayoría de los empleos no se descuenta eso. Claro, ahí es un poco un tema complicado, porque... Claro, sale de la casa de la empleadora, pero también es un tiempo de trabajo, la cocina la hace ella normalmente, o sea que es ahí, normalmente lo mejor es dialogarlo con la empleadora y bueno, llegar a un acuerdo de... Eso, razonable y eso. Sí, porque el decreto amplía el tiempo de descanso que tiene que tener semanal cada trabajador, establece que la jornada no puede superar las 9 horas diarias y también regula, lo que decía usted, el tiempo a disposición de la familia, exactamente. Del empleador. Hay unas 40 horas semanales, que es lo de cualquier empleado, y después las horas
que se llaman horas de presencia, que son esas horas a disposición de la familia, no pueden superar, no me acuerdo, creo que más de las 2 horas. No, no recuerdo el dato exactamente, día, la verdad. claro. Pero lo regula en cualquier exactamente, caso. lo regula. Que no existía hasta ahora. Exactamente. Entonces eso, pues por ejemplo, para las internas es una ventaja que va a ser difícil de llevar también a la práctica, que es una ventaja que habrá que luchar para que sea real, no para que quede solo en el papel. Y muchas novedades, por eso queríamos que estuviera usted con nosotros hoy como portavoz que es de la asociación Xara, porque ahora si el empleador quiere despedir a la empleada de hogar, va a tener que, puede prescindir si quiere naturalmente de sus servicios por la causa que él considere oportuna, pero debe comunicárselo de forma expresa y además la empleada va a tener derecho a 12 días de indemnización por año trabajado. Exactamente. Eso tampoco existía. Eso tampoco existía, antes eran 7 días para el desistimiento y ahora aumentaron a 12 y hay que avisar por escrito con un preaviso de 7 días si llevas menos de un año trabajando, o de 20 días si llevas más de un año trabajando. En cualquier caso, 12 días... 12 días para desistimiento. Claro, sigue siendo una diferencia de 8 con el peor de los casos de un empleado de cualquier otro sector. Exactamente, sigue siendo injusto, por decirlo de alguna manera, con el resto de los empleados, porque lo máximo que puede ser es 20 días si es un despido... Claro. Sí, no sé por qué si pasaron de 7 a 12 no pasaron ya a 20, pero bueno, ya, hay cosas que no se hay entienden. cosas que no se entienden muy bien, como no, es igual que como, bueno, no sé si lo vamos a hablar después, como el proceso de cambiar de hasta ahora estaba pagando, podía estar la empleada pagando su propia seguridad social y ahora tiene que pagarla el empleador. Y hay 6 meses hasta junio para entrar realmente en el nuevo régimen. Es un tiempo demasiado largo para nuestra opinión, vamos, que haya que esperar tanto, debía de ser casi como automático. Pues la verdad es un aspecto que no había pensado. Claro, pues claro, o sea, en junio va a ser automático, ahora hay un proceso de adaptación, no sé, es un proceso un poco extraño para nuestra forma de ver, ¿no? Pero bueno. Otro importante cambio es que en caso de baja por enfermedad, hasta ahora, hasta el día 28, desde la comunicación de la baja no se cobraba y ahora se cobra desde el tercer día. También aquí no parece tener mucho sentido que no se cobre desde el primer día, ¿no? Como en otros empleos. Como en otros empleos, y del tercer al octavo día paga la empleadora, y después desde el 9º en adelante paga la seguridad, el Estado. El Estado, exactamente. Sí, también es una cosa que también es un poco extraña y un poco inadecuada, ¿no? Quiero decir que una vez que se hace la reforma, hacerla bien. Hacerla más completa, claro, exactamente. En cualquier caso, son muchos cambios, son cambios importantes, es un paso adelante, como usted decía, nosotros también lo queremos, pero ¿no piensa que todas estas condiciones y exigencias y el mayor coste laboral que van a suponer las empleadas de hogar, naturalmente, llevarán a muchas personas a despedir a las empleadas que tienen o a no contratar nuevas empleadas de hogar? Sí, puede ser, probablemente eso tendríamos que verlo dentro de unos meses, ver cómo va evolucionando y ver un poco, pero sí que es un gran riesgo que a partir de ahora, pues que aumente la economía sumergida, pero bueno, nosotros también creemos que a lo mejor lo que hay es que irse concienciando, empleado y empleador, y ver un poco pues las necesidades del empleador, ¿no? Quiero decir que muchas veces se estaba abusando porque era mano de obra barata, y entonces ahora, pues a lo mejor viendo que la mano de obra ya no es tan barata, pues a lo mejor... Dignifica su exactamente, dignificar el trabajo y decir, pues vamos a ver, si yo no es necesario que tenga aquí esta persona pues las 8 horas conmigo, porque tampoco le tiene que sacar brillo a todo, claro, entonces... Pues 4 y en buenas condiciones. Exactamente, 4 y en buenas condiciones, pues es mucho mejor que 8 en malas condiciones, o que 10, o que 12. Y después otro tema que no sé si lo vas a sacar es el tema de los cuidados. Que muchas veces, claro, el problema de las empleadas de hogar es que están como cuidadoras. Sí, que es otro trabajo diferente. Que es un trabajo diferente, exactamente. Se las llama empleadas de hogar, las malas condiciones son las de la empleada de hogar, pero luego las horas de trabajo son de un cuidador y el trabajo es de un cuidador. Entonces, claro, un cuidador no le puedes poner el límite a lo mejor de 8 horas y las otras de presencia. Y es un trabajo además especializado, exactamente, como también, por cierto, el de au pair,
que creo que este nuevo decreto sí regula y diferencia sí, pero, un poco... Sí, pero no lo deja tampoco, creo, por lo que yo sí, mire, no lo deja aún tampoco muy claro. Demasiado claro, o sea, también sería un tema que habría que... Cuidador de niños, vamos. Cuidador de niños, claro, también sería un tema que habría que detallar más, porque son unas condiciones distintas, unas horas de trabajo a lo mejor ya distintas, unas capacidades distintas, bueno, y entonces habría que regularlo pues un poco. Y quizá pagarlo de otra manera. Pagarlo también. De otra manera, exactamente. Oiga, doña Mercedes, todo esto que estamos contando, lo que ha ocurrido en los últimos años hasta ahora y lo que sigue ocurriendo, no ocurre en otros países de Europa, incluso creo que tampoco en muchos países de Latinoamérica, ¿no? No, es verdad, hay en Francia, en Italia y en algunos países, en Perú y por ahí en algunos otros países, estas condiciones fueron reguladas muchísimo antes que aquí, con muchas mejores condiciones. Supongo que como en todos lados habrá la economía sumergida y habrá fraude y tal, pero lo que es legalmente llevan regulados y con condiciones aceptables como cualquier empleado y cualquier trabajo digno desde hace muchísimo más tiempo. Lo que decía usted, el tema que nos habíamos dejado en el tintero, que es de los más importantes y por eso también quería tratarlo más a fondo, una de las grandes diferencias con el resto de trabajadores es que las empleadas de hogar no tienen derecho a prestación por desempleo, al paro. En este capítulo del anterior gobierno, el gobierno Zapatero, la verdad es que dejó la pelota en el tejado, dijo que se analizaría por un grupo de expertos la cuestión en este año 2012 y que en el próximo 13 se tomaría una decisión. Vamos a ver lo que sucede, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, pero también es como eso, lo que hablábamos antes, es un poco absurdo, ¿no? Estar esperando, quiero decir, a ver, una persona que lleva 20 años, aparte de que aquí, pues es muy fácil, quiero decir, que alguien lleve mucho tiempo trabajando y que después, claro, que no te necesiten, porque entonces, o sea, estás ahí dedicado 20 años de tu vida a una familia, a un trabajo, a tal, y de repente se acaba y, o sea, y te quedas en la calle. En la calle y sin nada. Sin nada, y a veces, muchísimas veces, tienes que pelear aún porque te paguen bien la indemnización, la gran mayoría de las veces tienes que pelear por eso, entonces es tremendamente injusto, vamos, lo del desempleo, porque sería a lo mejor, bueno, yo no entiendo mucho de economía, pero sería aumentar un porcentaje pequeñito, a lo mejor lo que se paga, la cuota que se paga a Seguridad Social, pero bueno, no sé, a ver qué pasa en este año. Nosotros, una de nuestras prioridades en la lucha es esa de luchar por el contacto que tienen ustedes con sus asociadas y con otras empleadas de hogar, imagino que si los autónomos en este país se sienten el patito feo, me imagino que las empleadas de hogar son el patito feo de la familia de patitos feos, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, que cuando a veces se habla, la gente cuando estás hablando de esto te dice, pues es que los autónomos, es que, a ver, claro que hay muchos trabajos que no están realmente bien en las condiciones bien remunerados, no son buenas sus condiciones, y nosotros, las empleadas de hogar, es eso, lo que tú dices, quizá la más extrema. Es cierto que en los autónomos hay muchas dificultades, muchos problemas, pero también es cierto que otros que tienen a lo mejor regulado, yo siempre pongo a lo mejor de ejemplo, por ejemplo, los camareros, tienen regulado, tienen un convenio y tal, pero como lo que dices tú, las inspecciones son pocas, bueno, pues todo el mundo conoce camareros que están súper explotados, que están en unas condiciones pésimas. Pero bueno, cada uno lucha por una parte, nosotros luchamos por las empleadas de hogar porque pensamos que son las que hasta ahora ni siquiera tenían nada legal que las defendiera, ¿no? Pues entonces, pues ahí estamos. Ahí estamos. La presidenta de su asociación, Carmen Casal, dice que los representantes políticos les reciben habitualmente de todos los partidos, les escuchan, les comprenden, pero que luego no hacen nada. Exactamente. Es un tema que es difícil de entender, ¿no? Porque, quiero decir, cuando tú hablas con alguien y le explicas, le dices que, a ver, las empleadas de hogar, pues eso, no tienen derecho a paro. Hasta ahora podías pagarle muchísimo menos del salario mínimo interprofesional. Las vacaciones... podías incluso darles el mes ese de vacaciones, entre comillas, porque no se las pagaban, entonces eran unas vacaciones así un poco extrañas, ¿no? Una especie de despido con recontratación. Entonces, claro, tú cuentas todas esas condiciones en las que están, y es que prácticamente no hay nadie que te diga que eso es justo, que hay que seguir así, ¿no? Todo el mundo, tanto eso, y los políticos, los sindicatos, te dicen sí, y cualquier empleador te dice sí, pero luego... No sé si es que a todos les toca o el bolsillo o su casa o la dificultad de hacer. Claro, entonces no sé cuál es. Es aquello de
ni una mala palabra ni un buen acto, ¿no? Exacto. Exacto. Y un problema más que también va a seguir, yo creo que presente en el sector, es el de la invisibilidad de la empleada de hogar. Es decir, cuando una tiene que demostrar que ha estado trabajando en una casa, necesita testigos, necesita testimonios, es difícil demostrar también el número de horas que está trabajando en el hogar, etcétera. ¿Cree que con el nuevo decreto puede desaparecer ese problema? Hombre, o no? Debería desaparecer si el nuevo decreto se llevara a cabo, porque ahí ahora tendríamos obligatoriedad de cobrar siempre con una nómina. Entonces eso ya queda registrado. Ya queda registrado, y si la obligatoriedad de hacer contrato por escrito, si el contrato es menor por 40 horas, también hay una obligatoriedad de hacer el contrato por escrito. Si es de 40 horas, ya se presupone que es 40 horas, claro. Pero nosotros recomendamos que a partir de ahora, claro, porque el contrato, aparte de poner las horas, pues pondría el tipo de trabajo que vas a hacer, qué momentos de descanso tendrías, o sea, especificaría un poco más todo lo que no habría que investigar después ni preguntar a los vecinos. A ver si estaba ahí. Claro, a ver si estaba ahí, exacto. Bueno, en cualquier caso, cualquier persona que nos esté viendo, como emitimos para toda Galicia, como usted sabe, que sea empleada de hogar, inmigrante, mujer probablemente, y que quiera participar de su asociación y recibir información o asociarse, puede hacerlo en el teléfono 981 580 506, 981 580 506, Asociación de Empleadas de Hogar Seara, de la que usted es portavoz. Doña Mercedes Andrade Roca, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Suerte con su tarea, que usted hace más desinteresadamente que nadie, porque no es empleada de hogar, es enfermera, repetimos, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves, a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.